Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un programa especial en diálogos tributarios dedicado al análisis económico del derecho y su importancia en el derecho tributario, esta vez para aplicarlo a la ley de impuestos sobre los grandes patrimonios. Richard Allen Posner, una de las autoridades mundiales en esta materia, afirma que las relaciones entre el derecho y la economía son conocidas desde las disquisiciones de Hobbes en el siglo XVII sobre el derecho de propiedad. Pero Posner indica que no fue sino recientemente, en la primera mitad del siglo XX, que esta relación entre la economía y el derecho comenzó a recibir un análisis o ser objeto de un análisis más sistemático, más profundo, y que estuvo enfocado básicamente en los temas de libre competencia y servicios públicos. Posner refiere que es a partir de la publicación del Journal of Law and Economics de la Universidad de Chicago cuando el movimiento comienza a tomar forma, a tomar fuerza y a extenderse a otros ámbitos del derecho, distintos, como dije, al tema de la libre competencia y de los servicios públicos, a otros ámbitos como, por ejemplo, la propiedad intelectual, con los trabajos de Arnold Plant, el derecho corporativo, con los trabajos de Henry Mann, los contratos, con los trabajos de Robert Hale, y los impuestos con las investigaciones de Henry Simmons. Este movimiento adquiere mayor visibilidad a partir de 1961 con lo que podríamos decir que es la obra fundamental del análisis económico del derecho, que es el trabajo de Ronald Coase, titulado El problema del costo social, y un trabajo también de Guido Calabrese titulado Algunas reflexiones sobre la distribución del riesgo y el derecho de daños. Más adelante, la posibilidad de aplicar el análisis económico del derecho a la totalidad de las disciplinas jurídicas queda definitivamente establecida en el trabajo de Gary Becker titulado Crimen y Castigo, una aproximación económica, que profundizó y perfeccionó los ancianos estudios utilitaristas y por tanto de vocación esencialmente económica de Jeremías Bentham sobre los delitos y las penas. Según apunta Posner, los no economistas asocian frecuentemente la economía con el dinero, el capitalismo y en esencia el egoísmo, asumiendo así pues una posición reduccionista e irreal con respecto a las motivaciones y el comportamiento humano. Él afirma que en realidad la esencia de la economía no es esa, sino que es mucho más simple, aunque también advierte que a veces lo simple puede ser en ocasiones engañoso. La mayoría de los análisis económicos consisten en perfilar las consecuencias de asumir que las personas son más o menos racionales en sus interacciones sociales. Y en el caso de las actividades que interesan al derecho, estas personas pueden ser partes contratantes en una negociación, contribuyentes y entes recaudadores de impuestos, trabajadores con respecto a sus patronos, empresarios entre sí o con respecto a los demandantes de bienes y servicios, e incluso infractores y delincuentes. Las distintas áreas del derecho pueden parecer para algunos como un entramado inconexo de normas, pero si estas distintas áreas legales se contemplan a través del análisis económico, de inmediato se revelan importantes interrelaciones. Posner afirma que la economía permite descubrir una estructura profunda del derecho que exhibe gran coherencia. Robert Cutter de la Universidad de California y Thomas Ullen de la Universidad de Illinois
que han escrito uno de los manuales más famosos en análisis económico del derecho, dicen que la economía provee una teoría científica para predecir los efectos de las leyes en el comportamiento de las personas. De eso se trata justamente el análisis económico del derecho. Señalan que la economía tiene teorías matemáticas precisas, como la teoría de los precios y la teoría de los juegos, y métodos empíricos bien fundados, como las estadísticas y la econometría, para analizar los efectos de los precios implícitos que las leyes atan al comportamiento de las personas. Pero, ¿qué significa esto en el ámbito que a nosotros nos concierne, que es el tributario? Es que el análisis económico del derecho puede predecir si una ley tributaria es económicamente eficiente para el Estado, porque los sacrificios que ella supone para los contribuyentes son compensados por beneficios derivados de una mayor recaudación tributaria que en definitiva se va a redistribuir en la satisfacción de necesidades colectivas. Es que el análisis económico del derecho puede decirnos si una ley tributaria no es económicamente eficiente porque, lejos de aumentar la recaudación, termina por reducirla, que es lo que postula la famosa teoría o la curva de Laffer con respecto a los tributos o a la fiscalidad excesiva, y porque estas leyes entonces favorecen e impulsan comportamientos como la emigración fiscal, el traslado de los contribuyentes a otros sistemas tributarios, el cese de actividades económicas por los altísimos costos que los impuestos suponen para la actividad económica, o la elusión ilícita o finalmente conductas delictivas como la evasión tributaria. Se aproxima la declaración y pago del impuesto a los grandes patrimonios, a contrapelo de la tendencia mundial donde este tipo de tributos son temporales y se aplican única y exclusivamente a las personas naturales, porque la posesión de una gran riqueza es sin duda un índice de capacidad contributiva. En Venezuela se ha decidido aplicar este tributo indefinidamente, en principio, y no solo a las personas naturales, sino también a las empresas. Y aquí es donde está el problema grave, porque se aplica a las empresas, estén o no generando riqueza por el simple hecho de poseer un patrimonio. El problema es que la tenencia de un patrimonio no es un índice de capacidad contributiva en el caso de las empresas, sino un elemento indispensable para que la empresa pueda tener la potencialidad de llevar a cabo una actividad económica lucrativa. Se ha dicho, yo mismo lo he afirmado en muchas ocasiones, que la ley de impuesto a los grandes patrimonios es una ley antieconómica que desestimula la inversión y el crecimiento y que es confiscatoria en el caso de las empresas que no están generando utilidad alguna sino pérdida, porque éstas tienen que liquidar parte de sus activos, es decir, entregar parte de su patrimonio para poder pagar este tributo. Pero la pregunta es si esas afirmaciones que hemos hecho o si en esas afirmaciones que hemos hecho hay elementos que puedan medirse para arribar a conclusiones empíricamente fundadas. Yo toda mi vida he tenido por norte no hablar de aquello que no domino y acudir a los especialistas en la búsqueda de respuestas. Una conducta que, por cierto, no es muy frecuente en nuestro medio, donde, bueno, las personas, tal vez por la idiosincrasia del venezolano, pues tienen la tendencia o tenemos la tendencia de hablar de cosas que realmente no dominamos, es decir, hablamos con un poco de ligereza sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre el tema que he planteado, el análisis económico del derecho y específicamente de las leyes tributarias, yo solo tengo preguntas, no tengo respuestas, y por eso he acudido a un experto, que quiero advertir que no es un autoproclamado experto, sino que es poseedor de una educación formal en análisis económico del derecho y que además ha sido obtenida en una de las universidades más importantes del mundo. Por eso
me permito pues calificarlo como un experto. Pues es que en esta ocasión el invitado arroje ciertas dudas sobre mi objetividad en la selección. Pero ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo, de verlo, y ustedes mismos sacarán sus conclusiones. Hoy vamos a conversar sobre análisis económico del derecho y la ley de impuestos a los grandes patrimonios con mi hijo Luis Ángel Frágalo Curto, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 2014. Tiene Luis Ángel una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Lyon, Francia, en 2016, una maestría en Análisis Económico del Derecho en la Universidad de París II, Panthéon-Assas, Francia, donde obtuvo mención especial por su tesis El Bitcoin y la crisis monetaria venezolana, bajo la tutoría del profesor Tomás Perrault. Y con una tercera maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de California, Estados Unidos de Norteamérica, en 2019, donde presentó su tesis A Dynamic Assessment of the Efficient Bridge Theory bajo la tutoría del profesor Johan Morri. Su trabajo, titulado La inviabilidad del sistema venezolano de planificación centralizada de precios, fue premiado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en 2014 y en 2015 se convirtió en un libro publicado por la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, bajo el título Control e Inflación, la inviabilidad del sistema venezolano de planificación centralizada de precios. Luis Ángel ha publicado otros trabajos, entre los que merecen ser destacados: Análisis dinámico del derecho administrativo, construyendo el camino del desarrollo, que está publicado en la revista de Derecho Público número 138 de 2014, Soluciones institucionales a la crisis inflacionaria en la revista electrónica de Derecho Administrativo Venezolano número 9 de 2016, y uno de sus más recientes trabajos, Eficiencia dinámica y análisis praxeológico del derecho, que fue publicado en 2019 en el volumen 7 de la prestigiosa revista jurídica de la Universidad de Salamanca. Luis es ahora el Senior Commercial Legal Officer de una importante compañía franco-suiza y después de haber estado durante 5 años estudiando y trabajando en Francia, ahora está radicado en Barcelona, España. ¿Me escuchas? Sí, te oigo, perfecto. Bienvenido a mi canal de YouTube. Estoy muy contento de que hayas aceptado y hayas hecho un espacio en tu agenda, que sé que está muy ocupada y tan ocupada está que tuvimos que hacer esto un domingo, ¿no? Te agradezco mucho el sacrificio. Hola, papá. Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Sé que eres muy estricto en la selección de tus invitados y por aquí ya han pasado 3 destacadísimos profesionales, a quienes admiro muchísimo y respeto. Y bueno, yo no sé si soy merecedor de este honor, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo estoy seguro que así será. Bueno, mira, yo hice una pequeña introducción, Ujú. un poco hablando del origen del análisis económico del derecho, de los autores, digamos que algunos de los más representativos, y un poco de qué va esto y cómo podría aplicarse al derecho tributario, o si es que podría aplicarse al derecho. Pero por supuesto ahí señalé también pues que yo no soy un experto en la materia y por eso he acudido a ti, que bueno, si has estudiado formalmente este asunto, tienes una especialización en eso y por una universidad muy importante y ya has escrito, tienes obra escrita sobre el tema,
De manera que me parece que sería interesante conversar contigo, a pesar de que eres mi hijo, pues también eres un experto en análisis económico del derecho, lo cual es una doble fortuna para mí, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar por el principio, como debe ser. Me gustaría, por favor, si pudieras definir para nosotros qué es el análisis económico del derecho. Bueno, el análisis económico del derecho es una corriente dentro del pensamiento jurídico que aboga por la utilización de métodos que tradicionalmente eran propios de la economía para medir cómo interactúa la norma jurídica cuando es puesta de frente a la realidad. Entonces, Ujú. la finalidad de este tipo de análisis es la de determinar si una norma tiene éxito o si una norma fracasa. Y esto se logra a través de diversos criterios, como por ejemplo la eficiencia, que es, digamos, el pilar fundamental del análisis económico del derecho, pero también a través de la determinación de los incentivos que genera una norma, a través de cómo una norma reacciona o puede solucionar determinados fallos de mercado o de Estado, a través de la medición del costo de una determinada regulación, que se llama la incidencia de la norma jurídica, y así. Entonces, yo voy a empezar hablando de la eficiencia, que es el concepto más importante del análisis económico del derecho. Y para medir la eficiencia hay distintos criterios. Y hoy nos vamos a centrar en tres de ellos, que son los más importantes, que es el criterio de Pareto, el de Kaldor-Hicks y la eficiencia dinámica. La eficiencia de Pareto, que es el criterio más utilizado, digamos, a veces llamado un criterio minimalista, eh, es un criterio que dice que un cambio en el ordenamiento jurídico, o bueno, un cambio en la economía en general, es Pareto eficiente si éste permite mejorar la circunstancia de al menos un individuo sin empeorar la situación de ningún otro individuo. Entonces es bastante simple porque, eh, por ejemplo, en un mercado de dos personas, A, que tiene un patrimonio de 100 y B, que tiene un patrimonio de 50, si se introduce una norma jurídica y esto hace que A permanezca con el mismo patrimonio, es decir, de 100, pero que B aumente su patrimonio en 150, esta situación es Pareto eficiente porque la norma causó un enriquecimiento de B sin empeorar la situación de A. Perfecto, perfecto. Luego, si el legislador decide de nuevo reformar dicha norma y esto hace que el patrimonio de B vuelva a incrementarse y que llegue a 200, por ejemplo, pero además esto causa una disminución del patrimonio de A, para ubicarse en 50, esta situación es ineficiente porque mejoró la situación de uno de los actores del mercado, pero desmejoró la de otro. Eh, Además de la eficiencia de Pareto, está la situación Pareto óptima, que es aquella en la que no puede introducirse ningún cambio en el mercado sin que esto cause un desmejoramiento de la situación de alguno de los actores económicos. Entonces se dice que la situación es óptima porque está es la mejor circunstancia posible para todos los actores de un mercado determinado. Claro que esto es digamos, un criterio muy abstracto y, como lo dije anteriormente, un poco minimalista y estático, si se La quiere. Y por eso es señal. que ¿Puedes repetir porque se fue por un momento la señal, Luis Ángel? sí, sí, lo que está diciendo es que este criterio es primero muy abstracto, minimalista, como he dicho anteriormente, y si se quiere, estático. Y por eso es que ha sido un poco criticado, porque si bien es útil,
no sirve para medir todas las situaciones que pueden encontrarse en el mercado y de ahí viene que los economistas Kaldor y Hicks ofreciesen una crítica al criterio de Pareto e introduciesen una nueva forma de medir la eficiencia, que es el criterio de Kaldor-Hicks. Entonces, para Kaldor-Hicks, una situación es eficiente cuando uno de los individuos mejora su situación luego de un cambio jurídico y un segundo o un tercer individuo son afectados, o sea, por ejemplo, su situación desmejora, pero pudiesen eventualmente ser compensados por el ganador. Entonces, bajo este criterio es irrelevante si la compensación se lleva a cabo o no. Lo importante bajo este criterio es que exista una posibilidad hipotética de compensación. Entonces, claro, volviendo al ejemplo anterior, es decir, el legislador decide reformar una norma, esto hace que el patrimonio de B aumente y el de A disminuya. Acá, si B tiene patrimonio suficiente como para estar en una situación mejor que la inicial y además compensar a A, de manera que A esté mejor o igual a su situación inicial, entonces la situación es eficiente, independientemente de que la compensación opere o no. Y claro, esto pudiese parecer un poco injusto, porque imaginemos que la situación es que el legislador quiere una norma que permite al Estado expropiar a 100 para dárselo a B. Evidentemente aquí podemos encontrarnos ante una situación indeseable, tanto desde el punto de vista de la dogmática jurídica como del análisis económico. Pero la utilidad del criterio de Kaldor-Hicks es que nos permite estudiar el mercado desde un lente un poco menos estático, es decir, nos hace ver que la distribución de los recursos no funciona como cuando partimos una torta. No es que partimos la torta en 5 pedazos y a mí me tocan 2 y a ti te tocan 3. Y que si yo quiero tener 3, te tengo que quitar un pedazo a ti. Sino que el mercado evoluciona de una manera dinámica y que los recursos no están dados, sino que se crean y por eso están en constante aumento y disminución. Entonces, si una situación causa el aumento de los recursos de B y una disminución de los recursos de A, esto no necesariamente quiere decir que la situación sea ineficiente, puesto que esta situación puede ser temporal y puede traducirse eventualmente en una mejora tanto para A como para B. Es decir, o sea, en el corto plazo, una de las partes sale beneficiada y la otra desmejorada, pero en el largo plazo o en el mediano plazo, las dos salen beneficiadas. Sin embargo, tanto la eficiencia de Pareto como la de Kaldor-Hicks han sido criticadas por algunos economistas que consideran que son insuficientes para medir la realidad del mercado, al ser ambas estáticas, porque necesitan una información empírica que no solo es difícil de recolectar, sino que a veces no está disponible, puesto que se trata de valoraciones subjetivas de los actores económicos que no pueden ser medidos de forma cardinal, sino ordinal. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que A tiene un reloj que heredó de su abuelo, que tiene un precio de mercado de 1.000 euros. Y resulta que ese mismo modelo de reloj, de la misma marca, pero en su versión más moderna, tiene un precio de mercado de 6.000 euros. Puede que para A el regalo, es decir, el reloj que heredó de su abuelo sea más valioso a pesar de que tiene un precio inferior de mercado comparado con la versión moderna. Entonces hay una discrepancia entre el valor subjetivo que pertenece al reino de los ordinales, es decir, que en una escala de valoración pondría el reloj de su abuelo primero que la versión nueva, y el precio objetivo que pertenece al reino de los cardinales, es decir, un reloj cuesta 1.000 euros y el otro cuesta 6.000.
Entonces, la eficiencia desde el punto de vista dinámico es subjetiva e individualista, puesto que se enfoca en el actor económico y en sus preferencias. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia dinámica, la eficiencia es la capacidad que tiene un sistema económico para estimular la coordinación y la creatividad empresarial. Entonces, para entender este criterio de eficiencia es necesario definir estos dos conceptos. La creatividad empresarial es la piedra angular en la cual descansa el análisis dinámico, y es la habilidad típicamente humana de reconocer las oportunidades de beneficio que aparecen a nuestro alrededor y de sacar provecho de ellas. Se trata de un proceso de descubrimiento de oportunidades de negocio. Exacto. En este sentido, para los agentes económicos, el éxito de sus acciones depende de la mayor o menor capacidad que tengan de evolucionar, de aprender, de adaptarse al mercado y de transmitir información creando estas nuevas oportunidades. Y la creación y transmisión de la información práctica, de esta información que te digo, no está disponible para poder medirla y poder determinar si una situación es eficiente desde el punto de vista de Pareto o desde el punto de vista de Kaldor-Hicks. Es una información práctica que se crea a través de la llamada coordinación de los desajustes sociales. ¿Y qué es esto? El empresario, por ejemplo, descubre que hay un productor A que tiene un determinado recurso en exceso, y que por el otro lado hay un comprador B que necesita este recurso. Entonces, el descubrimiento del empresario de esta necesidad obtiene, es decir, genera un beneficio para el empresario, pero además resuelve el desajuste en la asignación de recursos y crea una información que no existe antes, que es el de la necesidad. Es decir, el productor no sabía que ese recurso que él tenía en exceso era necesitado por otra persona. Luego de crear esta información, la transmite cuando hace ver al productor que existe alguien interesado en este producto. Luego, además es decir, el elemento central del análisis económico del derecho es la eficiencia, pero para poder determinar si una norma es eficiente o no, debemos medir cómo se comportan los usuarios frente a esa norma. Y aquí es donde entran los incentivos. Exacto. El derecho, dicen los economistas de la Escuela de Chicago, es una estructura de incentivos. Y por ende, dependiendo de las normas que un Estado aplique, los actores económicos se comportan de una forma o de otra. Y dependiendo de cómo se comportan los actores económicos, una ley o cualquier tipo de norma jurídica, puede ser un contrato, lo que sea, será exitoso o no. Por ejemplo, si un país implementa un impuesto al patrimonio con la finalidad, lógicamente, de recaudar más, pero resulta que este impuesto causa una ola de exilios fiscales, que no resulta solamente en una recaudación ínfima del impuesto al patrimonio, sino que además causa una disminución de la recaudación del impuesto sobre la renta, la norma sería eficiente, porque no solo no cumplió con su objetivo inicial, sino que además causó un efecto indeseado, que es el de recaudar menos. Y esto Claro. es lo que los economistas llaman los efectos perversos de la norma jurídica o de la regulación. Es decir, cuando la norma se comporta de una forma que no era la que pretendía el legislador. Ok. Revisa tu Otro audífono porque tópico. revisa tu audífono porque creo que está conectado, estás como sonando. Así. El- Revisa la Bueno, si conexión no, vamos a abajo. ver si quitándomelo funciona. ¿Me oyes? Sí, yo te oigo perfecto. Ah, ok, entonces mejor sin audífono. Otro tópico de estudio del análisis económico de derecho son los llamados fallos de Estado y de mercado. Estos son los fallos en los que, tanto en una situación de libre mercado como en una situación de intervención estatal, existe una distribución de recursos que no es óptima.
desde el punto de vista, desde el criterio de Pareto o de Kaldor-Hicks. No vamos a entrar demasiado en detalle en cada uno de estos tipos de fallos, pero vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos, es decir, un fallo de Estado y un fallo de mercado. Entonces, un fallo de Estado típico es el costo de conformidad y de administración pública. Es decir, el Estado introduce una nueva regulación que implica un costo tan alto de conformidad para el administrado y un costo tan alto de aplicación para la administración pública, que el resultado que causa es causa más daños que las soluciones que ofrece. Ahí cuando hablas de Adelante. conformidad, cuando hablas de conformidad, hablas de cumplimiento. De El costo que compliance. supone, exacto, el costo que supone cumplir con la norma. Exactamente. Okay. Exacto, el costo de compliance. Esto lo vamos a ver más adelante desde la perspectiva de la incidencia de la norma jurídica y sobre todo de quién paga la implementación de la norma jurídica y sobre todo de quién paga los tributos, por ejemplo, porque esta es una discusión que se da muchísimo en el análisis económico del derecho tributario. Cuando se introduce una nueva norma, una nueva regulación o un nuevo impuesto, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el consumidor? ¿Lo pagan los accionistas de la sociedad? ¿Lo pagan los empleados? ¿Lo paga el distribuidor? Etcétera. Luego, un clásico ejemplo de fallo de mercado son las externalidades. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Las externalidades positivas son actividades económicas que generan un efecto positivo a un tercero que no forma parte de la relación jurídica y que no paga nada por beneficiarse de este efecto positivo. Es el fenómeno del free rider. Y, por ejemplo, Uber inventa una plataforma que permite poner en contacto a conductores y a personas que necesitan transportarse de un sitio a otro. Y cuando lanza la aplicación al mercado, unos meses luego hay 5 empresas que se copian de su modelo de negocio. Claro, Uber tiene el beneficio de haber sido el primero en el mercado, pero los demás competidores empezaron el negocio sin tener la carga, tener que cargar con el costo de la investigación, de la invención, ni con el riesgo de éxito, porque ya saben que la idea tuvo éxito. Entonces, bueno, y como hay un solo competidor en el mercado, probablemente hay espacio para 2 o 3 más. Luego están las externalidades negativas, que son actividades económicas que imponen un efecto negativo igual a un tercero, a la relación jurídica. Por ejemplo, A tiene una discoteca, B paga para disfrutar de esa discoteca y hasta ahí todo está bien, hay una relación jurídica voluntaria, ambas partes ganan, pero C no recibe dinero por la actividad de la discoteca ni disfruta de su servicio, pero tiene que callarse el ruido toda la noche y no puede dormir. Ese soy yo. Bueno, yo también acá en Barcelona. Y aquí hay dos escuelas de pensamiento. O sea, los intervencionistas dicen, vamos a crear un impuesto a la actividad de A que sirva para resarcir los daños que sufre B, o simplemente para desincentivar la existencia de dicha actividad. Y este tipo de impuestos fueron concebidos por el economista inglés Arthur Pigou y son conocidos como los impuestos piguvianos. Todavía son muy populares, sobre todo en materia ambiental, de salud, por ejemplo, los impuestos al consumo de tabaco, de alcohol, los impuestos a la gasolina, al diésel, a la venta de vehículos. O sea, hay una actividad que el Estado considera que en exceso es dañina y por ende crea un impuesto para desincentivarla. O no para desincentivarla, pero para, no sé, financiar programas de educación no sé, de disminución del consumo de tabaco, de alcohol, etc. Por otra parte está la escuela liberal que cree que si bajamos los costos de transacción a un nivel cercano a cero y que los derechos de propiedad están suficientemente demarcados y protegidos, las partes de la relación jurídica
necesariamente se pondrán de acuerdo con los terceros para voluntariamente resarcir los daños causados. Y este es el tema central de la obra el problema del costo social de Ronald Coase, que se considera como el paper fundador del análisis económico del derecho. Ronald Coase lo que dice es que el problema de las externalidades negativas generalmente se formula como que A ocasiona un daño a C, que es un tercero, y lo que tiene que decidirse es cómo puede restringirse a A. Pero para Coase esto es erróneo. O sea, él dice que estamos tratando un caso de naturaleza recíproca. Es decir, que evitar el daño de C infligiría un daño a A. Entonces la cuestión real que debe decidirse es, ¿debe permitirse que A dañe a C o que C dañe a A? ¿Y cuál es el peor de los daños? O sea, ¿es peor que la discoteca cierre o es peor que el otro no duerma? Entonces, si los derechos de propiedad de A y C están bien definidos, es decir, que A tiene derecho a tener una discoteca y que C no solamente tiene derecho al goce y disposición de su casa, sino de usarla, y que usar su casa significa poder dormir en ella, que los costos de transacción sean bajos o nulos, o sea, que se pueda negociar fácilmente, entonces las partes no tendrían que acudir a los tribunales para demandar el resarcimiento de los daños, sino que la existencia de un ordenamiento jurídico suficientemente claro es por sí solo una estructura de incentivos suficiente como para que las partes lleguen a un acuerdo. Claro, lo que pasa en la realidad es que un mercado con costos de transacción de cero o cercano a cero no existe. Pero, en mi opinión, el paper de Coase lo que nos ha hecho entender es, primero, que no debemos sobreestimar la eficiencia de la intervención estatal, es decir, que a veces este tipo de impuestos piguvianos no solucionan el problema inicial, y que luego debemos entender la importancia de bajar los costos de transacción en un mercado. ¿Cómo? A través de un ordenamiento jurídico que incentive compartir toda la información necesaria para llegar a un acuerdo, que proteja de forma efectiva los derechos de las partes y que se asegure de que las partes van a cumplir con sus contratos, etc. Que demarque de forma correcta los derechos de propiedad privada. Creo que es complicadísimo. Sí. Sí, no. Es complicadísimo. Tal vez, si tú pudieras darnos algunos ejemplos adicionales en distintas áreas del derecho, de casos donde la aplicación del análisis económico del derecho puede resolver un problema, o por lo menos predecir cuál va a ser la reacción del comportamiento de las personas, o cuál es la mejor regulación aplicable en el caso para resolver el asunto. Creo que eso sería muy útil para las personas que están viéndonos, porque realmente es complicado, y por eso decía al principio cuando te presenté que hay que tener mucha prudencia cuando se habla del tema del análisis económico del derecho, porque realmente es complejo. Claro, bueno, te puedo dar dos ejemplos. Uno en materia penal y otro aplicable al derecho tributario. Por ejemplo, en materia penal, una figura que ha sido ampliamente estudiada por el análisis económico es la eficiencia de utilizar el estigma social y económico como una sanción. Y cuando digo estigma social. Sí, el estigma. Y cuando me refiero a estigma, digo, por ejemplo, cuando se hacen públicos los antecedentes penales de determinados delincuentes, cuando se obliga al sancionado a hacer declaraciones públicas sobre el delito que cometieron. Esto ocurre también con las sanciones administrativas, cuando, por ejemplo, no sé, la administración tributaria pone
un cartel que dice que la persona incumplió con determinada declaración de algún impuesto, etc. Y tradicionalmente se creía que este tipo de penas eran muy eficientes porque primero tenían bajos costos de ejecución por parte del Estado y segundo porque tenían un efecto disuasivo espectacular. La verdad es que en muchos casos es así. Los delincuentes medianamente racionales se abstienen de realizar el delito porque llevarlo a cabo significaría una deshonra terrible porque todo el mundo lo sabe. Entonces el costo del delito es mayor que la ganancia que puede obtener el delincuente cometiendo este delito. Sin embargo, una brillante economista, Patricia Funk, se dio cuenta de que sus colegas habían dejado por fuera del análisis una parte importantísima que es el efecto de este tipo de pena en la reincidencia. Y Funk se dio cuenta que las estadísticas mostraban que la aplicación de este tipo de penas, aunque deseables en algunos delitos como por ejemplo la violación o el asesinato, en otros delitos como el robo provocaba el efecto contrario. Y es que, es decir, la aplicación de una pena deshonrosa para un ladrón impedía su reinserción en el mercado laboral, privándolo de la obtención de una renta lícita, y lo que causaba la reincidencia y el aumento del crimen. Es decir, el mostrar que el ladrón había sido ladrón lo encasillaba y lo dejaba en esa actividad por el resto de su vida porque no podía cambiar Claro, de actividad hacia una actividad lícita. quedaba estigmatizado. Exactamente. Otro ejemplo sería ya en derecho tributario. Por ejemplo, si se introduce un impuesto de naturaleza distributiva eh, y costo de la norma. O sea, ¿quién paga lo que cuesta la norma? Entonces, por ejemplo, si se aplica un nuevo tributo, una nueva regulación, si es el comprador o el vendedor, etc. Y la incidencia de la norma jurídica depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. La elasticidad es un concepto introducido por el economista Alfred Marshall y tiene por objeto medir la sensibilidad del mercado ante un cambio en el precio o en la cantidad de un bien o servicio. Entonces, por ejemplo, cuando la oferta es más elástica que la demanda, es decir, cuando el mercado es más sensible a una disminución en la cantidad de bienes y servicios que a un aumento de los precios, el comprador suele ser quien soporta el costo de la norma jurídica. Y por el contrario, si la demanda es más elástica que la oferta y por ende el mercado es más sensible a un cambio en los precios que a un cambio en la cantidad de bienes y servicios, entonces suele ser el vendedor quien cargue con el costo de la norma jurídica. Y bueno, la elasticidad obviamente se puede también medir al interior de las empresas, es decir, dependiendo de la elasticidad del mercado laboral, de si son los empleados o los accionistas o los directivos, etcétera, los que cargan con el costo. Sí. Entonces, Ya que tú claro, has traído, fíjate, ya que tú has traído el tema tributario, me gustaría mucho es decir, que has puesto un ejemplo tributario, me gustaría mucho entender cómo puedo aplicar el análisis económico del derecho en una materia tan compleja como la materia tributaria, ¿no? claro, bueno, eh, a ver, cuando analizamos desde el punto de vista económico el derecho tributario, podemos hacerlo tanto desde el punto de vista del contribuyente como del Estado. Te Entonces, perdí por un momento. Te perdí por un momento. sí, Repite, por favor, que el internet, tú sabes, aquí en Venezuela es un desastre, ¿no? bueno, que estaba diciendo que cuando analizamos desde el punto de vista económico el derecho tributario, podemos hacerlo tanto desde el punto de vista
del contribuyente como del Estado. Entonces, claro, desde el punto de vista del contribuyente, cuando analizamos utilizando la eficiencia de Pareto y la eficiencia dinámica, pues estos dos criterios son poco útiles. ¿Por qué digo Ujú. esto? Porque si aplicamos el criterio de Pareto, A es el Estado que recauda 100 y B es el contribuyente que paga 100. Es decir, es un juego en el que siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces, Sí, si lo analizamos desde el punto de vista de Pareto, es difícil claro. encontrar una situación en la que sea Pareto eficiente. Y desde el punto de vista dinámico, que por supuesto la situación ideal para que los actores económicos descubran oportunidades de negocio es con impuestos cero, pero sabemos que esta no es la realidad, que la Claro. realidad es que existen impuestos que tenemos que pagarlos para poder financiar la consecución de los fines esenciales del Estado, los servicios públicos, etcétera. Y claro, a lo que sí nos puede ayudar el análisis dinámico es es a estimar en qué condiciones pueden subsistir la creatividad y la coordinación empresarial con un sistema tributario, es decir, tratar de conseguir un punto medio entre un mercado suficientemente libre como para garantizar un fuerte crecimiento económico, así como una recaudación suficiente como para costear el gasto público sin que el Estado tenga que recurrir al endeudamiento o a la inflación. Pero también es importante, yo creo que es mucho más útil el criterio de Kaldor-Hicks acá porque eh, este criterio, recordemos, considera que una situación es eficiente cuando uno de los individuos mejora su situación luego del cambio jurídico, por ejemplo, creación de un impuesto, cambio de la alícuota o de la base imponible, supresión o creación de secciones, y cuando uno o varios individuos son afectados, pero estos pudiesen ser eventualmente compensados por el ganador. Entonces, en el corto plazo, el Estado mejora su situación cuando recauda y los contribuyentes la empeoran, pero eventualmente el Estado los compensa si utiliza correctamente este dinero para cumplir con sus funciones. Esto es lo que en la economía se llama la imposición óptima, es decir, un impuesto que causa la menor de las distorsiones posibles en el mercado y que a su vez sirve para que el Estado gaste de forma eficiente para poder financiar el cumplimiento de sus funciones. Luego, Ese punto es importantísimo lo que acabas de decir, porque esa sería para tributación ideal. Es decir, aspirar a un sistema donde no haya tributación, lo considero absurdo. Hay claro, el Estado tiene que existir y hay unos cometidos que son esenciales del Estado y esos cometidos esenciales del Estado tienen que sufragarse con recursos y los impuestos, digamos que es o los tributos en general, digamos que es la fuente natural para la obtención de esos claro, recursos. Y el punto está en que la carga tributaria sea soportable para que no desestimule la actividad económica de la que justamente van a salir los tributos, ¿no? Por una parte y por la otra, que los ingresos recaudados por esa vía sean correctamente administrados para que compensen el daño que causa la imposición, ¿no? claro, Y a través de la prestación de servicios públicos, de una infraestructura pública adecuadamente mantenida, servicios de salud para los más necesitados, servicios educativos para los más necesitados, claro, etcétera. Esa sería la tributación ideal. La pregunta es claro. dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Bueno, pero es que además el impuesto es la forma natural de financiación, de financiamiento del Estado porque es la que respeta la reserva legal y el principio de representación democrática porque cuando el Estado recurre al endeudamiento y a la inflación, lo que está haciendo es gastar dinero público que los contribuyentes no le han autorizado Claro. hacer. Y bueno, ya hablando eh, es decir, me lleva a hablar de otro punto muy
importante, que es la eficiencia de la imposición desde el punto de vista del Estado. Y la imposición es eficiente cuando se logra recaudar lo suficiente como para que éste pueda cumplir con sus funciones, sin llegar a convertirse en una recaudación confiscatoria. Y aquí hablamos de recaudación óptima o eficiente. Primero hablamos de imposición óptima, que se refiere a el impuesto que causa la menor de las distorsiones posibles en el mercado. Esto quiere decir que los actores económicos actúan sin estar pensando solamente en el impuesto, es decir, hago una actividad B porque está fiscalmente es más atractiva, o dejo de hacer la actividad B porque tengo que pagar demasiados tributos, etc. Esa es la Y imposición. esa es una cosa que el Consejo de Estado francés ha venido diciendo, que los contribuyentes no deben tomar sus decisiones económicas, las decisiones de gestión de la empresa, con base en la imposición. Exactamente. El Estado no Bueno, o tiene sea, derecho a increíblemente influir en la gestión económica. es un análisis económico allí, que quizás no es algo muy propio de la tradición civilista, pero podemos ver que sí ha habido una influencia del análisis económico del derecho, incluso en países como Francia, que suelen, este, es decir, que han sido un poco más cautelosas frente a este tipo de análisis. Y bueno, entonces, así como está la imposición óptima, del otro lado está la recaudación óptima. Un instrumento muy importante para la determinación de la recaudación eficiente es la curva de Laffer, que nos permite saber que al modificar los tipos impositivos, la recaudación tributaria puede subir o bajar. Y que la recaudación se comporta como una curva, es decir, que llega un momento en que el aumento de la alícuota o la ampliación de la base imponible de un impuesto no produce más aumento en la recaudación, sino que por el contrario produce su disminución. Sí. Y el problema es que, claro, la curva de Laffer es un arma de doble filo. Hay que tener cuidado en la forma en que se aplica esta teoría, porque a ver, la intención de Laffer era de poner en evidencia que no siempre subir los impuestos trae como consecuencia una mayor recaudación. Pero algunos estados han visto la curva de Laffer como una herramienta para medir hasta dónde se puede exprimir al contribuyente. Es decir, tenemos que recordar que la finalidad del impuesto no es otra sino la de contribuir al gasto público, y no la de mermar la riqueza imponible hasta llegar a privar al sujeto pasivo de su renta y sus propiedades, solamente por el capricho del Estado. De ahí el principio de no confiscatoriedad. Y bueno, por último, más allá de la eficiencia de la recaudación y de la imposición, el otro aspecto importante del análisis económico del derecho tributario, como mencionamos antes, es la determinación de la incidencia en el tributo, es decir, quién cubre los costos del tributo, o sea, el consumidor final, el productor, el distribuidor, etc. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un país que introduce un impuesto de naturaleza distributiva en un mercado de alta elasticidad de la oferta, es decir, que el comprador va a seguir comprando independientemente de un aumento del precio del bien o servicio. Entonces se puede esperar que el costo de este impuesto sea pagado por el comprador. Esto puede ocurrir sobre todo en un mercado de bienes y servicios esenciales como la comida, los medicamentos. Entonces, si queremos crear un tributo cuya finalidad es redistribuir la riqueza, como es por ejemplo el caso de los impuestos al patrimonio, pero que el efecto de este tributo es que hay un aumento en los precios de los bienes y los servicios, pues evidentemente nos encontramos ante un tributo ineficiente y regresivo, porque quienes están pagando el costo de los tributos son los consumidores y no las personas que tienen grandes patrimonios o las empresas que tienen grandes patrimonios.
Sí, y hay un ejemplo clásico que es el impuesto, perdón, los impuestos a las ventas versus de carácter acumulativo versus los impuestos al valor agregado de carácter no acumulativo, ¿no? Mm, Como el impuesto al valor agregado nació en Francia, antes lo que había era un impuesto que se iba causando en cada una de las cadenas de claro, producción y comercialización de los. Entonces eso iba incrementando el precio final del producto o del servicio y por supuesto causando una tremenda distorsión en la economía, entre otras cosas inflación, ¿no? claro, Por aumento de precios, ¿no? Y la genialidad del impuesto al valor agregado fue no acumulativo, ¿no? Que no fuera en cascada, ¿no? claro. Entonces, ese invento francés fue desde ese punto de vista genial y respetuoso sin saberlo tal vez de eso que tú hablas, ¿no? Claro, claro. Sí, fíjate, Luis Ángel, ahora tenemos esta ley de impuesto al patrimonio aquí en Venezuela, aprobada el año pasado, que tiene un montón de problemas, pero que uno de los problemas fundamentales que yo le veo es que a diferencia en otros países donde son leyes que se aplican temporalmente y se aplican a las grandes riquezas personales de individuos, esta es una ley que se va a aplicar también a las empresas por el solo hecho de tener el patrimonio sin ningún otro dato adicional. Entonces, en la situación actual aquí en Venezuela tenemos una cantidad de empresas que están paralizadas o parcialmente paralizadas, que efectivamente tienen un patrimonio, pero un patrimonio, una cantidad de activos en su mayoría ociosos, porque no están generando la renta para la cual han sido afectados, y entonces para cumplir con ese tributo, probablemente algunos empresarios tengan que salir de activos para cumplir con el Claro. impuesto al patrimonio, ¿no? Entonces, quisiera que tú me dijeras qué opinas de esta ley de impuesto al patrimonio, aun Sí, cuando, bueno, tú no estás en Venezuela y tal vez no lo estás sintiendo en carne propia, pero sí estás en permanente conexión con la situación del país, ¿no? Entonces, aparte de todo el desastre económico que te hemos tenido, sobre todo durante 20 años, pero sobre todo en los últimos 7 años, y tú has escrito sobre ese desastre y tuviste un trabajo premonitorio que fue los efectos que iba a ocasionar el control de precios, sí. y lo demostraste con cifras, ¿cómo funciona esa ley en un país que tiene todos los problemas económicos que tiene Venezuela, pero a lo que se agrega ahora el desastre de la pandemia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, no solamente no estoy en Venezuela y no sufro las consecuencias de la ley, sino que además debo decir que no soy tributarista y que pido, me excuso ante los que son verdaderamente especialistas en el tema si cometo algún error sustantivo, porque bueno, yo siempre analizo las cosas desde una perspectiva del análisis económico del derecho. Bueno, yo comenzaría por decir que en el contexto económico actual, en el que millones de personas han perdido sus empleos, que miles y miles de empresas han cerrado y se encuentran o se encuentran a punto de cerrar, que cualquier país del mundo aplique un impuesto como este es absurdo e incluso perverso. Pero si aunado a esto le sumamos la situación particular de Venezuela, que son 7 años de recesión, más los que quedan todavía, la hiperinflación, un ambiente regulatorio hostil a la iniciativa privada, inestabilidad social, etcétera. Es decir, yo creo que no cabe duda que esta ley es absolutamente indeseable. Pero aparte de esto, es importante decir que independientemente del contexto económico actual en Venezuela y en el mundo, este tipo de impuestos son sumamente destructivos. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo ha advertido en numerosas ocasiones, advierte en numerosas ocasiones que los impuestos al patrimonio primero generan una recaudación bajísima,
y esto ha sido estudiado por la OCDE tomando en cuenta los datos de Suiza, Francia, España, Noruega y otros países que aunque todos desarrollados son economías muy distintas. Segundo, que no logran disminuir la desigualdad de renta y de capital, que es su intención fundamental. Tercero, que producen distorsiones en el ahorro y en la inversión, incentivando el consumo innecesario de bienes y servicios, es decir, dejando de gastar en bienes de capital para gastar en bienes de consumo, que por supuesto esto es indeseable en cualquier economía de mercado. Y O sea, cuarto, para entender ese último punto que me interesa mucho lo que acabas de sí, decir, la gente desvía sus recursos que normalmente deberían ir a la inversión a la en inversión. bienes de capital que van a generar riqueza, entonces para evitar el impuesto al patrimonio los desvían hacia el consumo Hacia el que, consumo. claro, que no va a generar riqueza Claro, que es necesariamente la riqueza en el corto plazo, en el corto plazo, exactamente. que es el mismo efecto de la inflación. En la inflación, los actores económicos no pueden ahorrar, al menos no pueden ahorrar en moneda nacional y lo único que pueden hacer es gastar. Más o menos es el mismo efecto, estás desincentivando el ahorro y privilegiando el consumo. Sí. El cuarto es que se disminuyen los niveles de liquidez del mercado. Luego causa el exilio fiscal de los sujetos pasivos. Esto sobre todo ocurre en los impuestos al patrimonio aplicado a personas naturales. Pero bueno, pudiese ocurrir también en el caso de este impuesto aplicable a las personas jurídicas. Y sexto, que el patrimonio no siempre es un indicio de capacidad contributiva. Por ejemplo, imagínate una pareja de pensionados franceses que en los años 60 obtuvieron un crédito hipotecario y se compraron una casa en la costa atlántica y que hoy en día lo que tienen es una pensión muy pequeña de entre las dos personas 3.500 euros. Y que resulta que ellos no sabían, pero donde compraron la casa hoy en día es sumamente turístico y la casa aumentó de precio, bueno, se quintuplicó y ahora cuesta 1.200.000 euros y tienen que pagar 6.000 euros anuales de impuesto al patrimonio cuando la pensión que tiene apenas le alcanza para vivir. Es una cosa absurda, pero lo Completamente que tiene que hacer es confiscatorio. o vender la casa para poder pagar el impuesto o alquilarla. Entonces no pueden disfrutar de su propia propiedad, sino que, bueno, tendrían que alquilar una casa más barata, perdón, o sea, alquilar su casa e irse a una casa más barata. Pero claro, es decir, o sea, lo que quiere decir esto es que una persona con patrimonio alto no necesariamente tiene una alta capacidad contributiva. Pero Claro. esto, por supuesto, es aún más claro en el caso de las empresas. Bueno, tenemos que dejar claro que una economía que desincentiva la inversión en bienes de capital está socavando las posibilidades de generación de renta y por consiguiente la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Es decir, este es un impuesto que no solamente es dañino para quienes tienen que pagarlo, sino que erosiona la recaudación tributaria. O sea, O sea, no es eventualmente... eficiente. Ah, Se no, considera ineficiente. no, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y bueno, si además de esto le agregamos que en el caso venezolano este impuesto es aplicado a personas jurídicas, pues la situación es aún más absurda porque, o sea, si el patrimonio en muchísimos casos no refleja la capacidad contributiva de las personas naturales, en el caso de las personas jurídicas es clarísimo. Y todos conocemos ejemplos de empresas venezolanas que en este momento tienen un gran patrimonio neto porque tienen inmuebles, tienen cuentas por cobrar, maquinaria, intangibles, etcétera. Sin embargo, están paralizadas o trabajando a media máquina. Entonces, sí, efectivamente es ineficiente. Eh, Ok. ¿Qué efectos económicos crees tú que va a generar la aplicación de este tributo, ¿no?
tanto en los contribuyentes, claro, es difícil, yo entiendo que es muy difícil prever, ¿no? Pero desde la perspectiva del análisis económico del derecho, es decir, ¿qué podría decir yo que puede pasar con este impuesto, tanto desde la perspectiva de los contribuyentes como desde la perspectiva del Sí, fisco? bueno, para los contribuyentes es una distorsión más para el ya muy golpeado mercado venezolano y un desincentivo para producir y para comerciar. Y para el Estado, bueno, yo creo que es un intento desesperado para tratar de aumentar la recaudación, pero el efecto va a ser el contrario. La recaudación tributaria necesariamente va a disminuir porque los contribuyentes van a hacer todo lo posible para recortar su patrimonio y escapar de la aplicación del impuesto. Entonces, salir de bienes inmuebles que gracias a la crisis no están utilizados, transferir la propiedad de bienes intangibles, etcétera. Y esto no solamente va a hacer que la recaudación propia del impuesto al patrimonio sea inferior a la que el Estado cree, sino que va a impactar en el impuesto sobre la renta necesariamente. Y lamentablemente lo que yo creo que va a pasar es que cuando el Estado se dé cuenta del fracaso de este impuesto, no va a eliminarlo, sino que va a intentar subir la alícuota. Y esto lo digo porque es el comportamiento que han venido teniendo los estados que han intentado utilizar dicho impuesto con anterioridad, no solamente el impuesto al patrimonio de las personas naturales que se aplicaba en España, en Francia, etcétera, sino que también tenemos el caso de Colombia, que tenía un impuesto a la riqueza de las empresas que terminó eliminando porque se dio cuenta que no recaudaba nada, pero antes de eliminarlo, intentó subir la alícuota, lo que hizo que recaudara aún menos. Entonces, bueno, a ver, de nuevo, o sea, lo que creo es, para los contribuyentes, reducción de su patrimonio y si no logran reducir sus costos internos dependiendo de la elasticidad del mercado, puede que termine repercutiendo o sea, que el impuesto termine repercutiendo al consumidor, y esto sería fatal porque tendría una fuerte incidencia en la pobreza. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un mercado de bienes y servicios de primera necesidad, que son mercados de alta elasticidad, pues puede ser que se termine impactando al consumidor. O sea, y tu temor es que el empresario, agobiado de tanta imposición como en efecto están, terminen trasladando eso al consumidor, al usuario de bienes y servicios, al consumidor de bienes y servicios, con lo cual el efecto que se va a crear es mayor pobreza, Claro. eh, disminución del consumo, inflación, o sea, un Sí, absoluto desastre. porque si no lo, o sea, si a ver, si los empresarios no logran disminuir su patrimonio y no logran disminuir costos internos, alguien tiene que pagar el Claro. impuesto. Y si la elasticidad del mercado se lo permite, pues creo que eso es lo que va a ocurrir. Y bueno, para la recaudación tributaria, de nuevo, no creo que el Estado en las circunstancias actuales pueda aumentar la recaudación tributaria con un impuesto como este. Y volviendo al ejemplo de Colombia, que recordemos fue un impuesto que se aplicó en una situación absolutamente distinta, o sea, un impuesto similar, pero que se aplicó en una circunstancia económica normal, no logró recaudar lo suficiente y además cuando el Estado intentó aumentar el impuesto, las empresas reaccionaron disminuyendo su patrimonio, lo que causó, por supuesto, una disminución de la recaudación. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. Sí. Y bueno, sobre todo en estas circunstancias de la pandemia, ¿no? Yo veo Sí. que estamos como teniendo la tormenta perfecta para que este impuesto no funcione. Bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativo. Creo que la gente podrá entender ahora lo complejo que es el análisis económico del derecho, pero además lo importante que sería que en el diseño de las normas tributarias intervinieran personas
que entendieran estas cosas, ¿no? Mm. Y no fueran simplemente un abogado que está redactando una norma jurídica, pero que no tiene la menor idea del impacto que esa norma jurídica va a causar en la economía. Totalmente. Yo sería ideal, por supuesto, en las actuales circunstancias de Venezuela no veo cómo quienes conducen al país pues podrían acudir a estos especialistas porque, bueno, casi todos los especialistas en análisis económico del derecho son liberales, ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, son lo más contrario a un pensamiento socialista, aunque yo realmente no termino de entender si aquí hay o no hay realmente un socialismo, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras una reflexión final sobre eso, sobre por qué tú crees que el análisis económico del derecho sería muy importante en el diseño de nuestras leyes y sobre todo en las leyes que tienen consecuencias económicas indiscutibles como las leyes tributarias, porque todas las leyes lo tienen, tú lo has explicado sí, antes, sí, pero las tributarias tienen un impacto que es indiscutible. claro, claro. Y bueno, a veces no nos damos cuenta de la importancia del análisis económico porque hay situaciones como esta que son difíciles de medir. O sea, por ejemplo, ¿cómo sabemos exactamente cómo afecta este impuesto al patrimonio a la economía venezolana cuando no nos encontramos en una situación normal? O sea, Venezuela viene de sufrir una década de decrecimiento económico. O sea, prácticamente la economía venezolana desapareció. De hecho, tú me mandaste hace poco un estudio del profesor José Manuel Fuentes, que publicó la Universidad de Salamanca, que dice que el PIB de Venezuela en el 2008 llegó a niveles de 1952. Es decir, se llevaron por delante 70 años de crecimiento económico. Y bueno, además de todo esto, estamos atravesando por una crisis sin precedentes que debido a la pandemia que ni siquiera sabemos hasta dónde va a llegar y cuáles van a ser sus consecuencias. Pero bueno, justamente en medio de crisis como esta es que es necesario eh, decidir con muchísima cautela eh, cuáles son las políticas públicas que se van a aplicar para poder salir de la crisis. Y no sirve simplemente decir, bueno, vamos a implementar este impuesto que va a ayudarnos a salir de la pobreza y ya, y con las simples intenciones basta, sino que es necesario saber si de verdad ese impuesto va a lograr los fines que pretende el Estado. Entonces, bueno, para mí, y ya para concluir, lo que creo es que creo que no hay momento más inoportuno para aplicar un impuesto tan perverso como este y espero que bueno, las personas que están a cargo del país se den cuenta. Bueno, no son las personas más rápidas en darse cuenta que están cometiendo un error, pero esperemos que se den cuenta en algún momento que no están haciendo eh, lo correcto. Está bien. Bueno, hijo, te agradezco mucho tus reflexiones. Creo que ha sido un programa muy enriquecedor. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de tu descanso para hablar conmigo y con quienes te van a escuchar. Y bueno, más adelante seguramente volverás a ser invitado en estos programas, ¿ah? Gracias, Bueno, que gracias. estés muy bien y hablamos pronto. Chao. Igual, saludos. Chao.